Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección de filosofía titulada Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ya saben que en este programa muchas veces aludimos a cierto enfrentamiento, de ahí las tensiones filosóficas, entre los conceptos, digamos, más occidentales de la filosofía, más clásicos de Grecia, etcétera, y nuestra particular herencia filosófica. Y en este caso, enfocado hacia un tema que es el de la víctima, ¿no? Algo así. Sí. En realidad lo que hoy me gustaría reponer en su complejidad es una idea que en realidad es una idea muy interesante de un filósofo del que hablamos alguna vez ya, que se llamaba René Girard. Fue un estudioso de la filosofía y un gran conocedor del mundo de los mitos y del texto bíblico, aparte del psicoanálisis, tiene aportes. Justamente una de sus características es haber revisado, un gran lector de Lacan y de Freud, pero haber revisado el background, el fundamento sobre el que descansó el psicoanálisis, para opinar que ese background que tuvo el psicoanálisis descansaba demasiado en los mitos griegos, a los que por supuesto Freud prestó particular atención, y pasó por alto, bueno, no es casual, esto es su propia tradición, la propia tradición que tenía atrás Freud de las historias bíblicas, donde según René Girard, quien es un pensador católico, pero alguien que trabajó muy bien las historias bíblicas judías, y extrajo de ellas todo ese potencial de hostilidad, de envidia, enfrentamientos familiares. René Girard acuñó una noción que es la de rivalidad mítica o deseo mítico, sobre la que alguna vez hablamos, que es el enfrentamiento entre iguales, la rivalidad cuyo modelo es los hermanos, la fraternidad, la pelea entre hermanos, que es el gran tema de la trama narrativa bíblica. Digamos, todos los personajes, el drama bíblico tiene como plot, como argumento, la envidia, la hostilidad, la rivalidad entre el hermano, por el consentimiento o el favor del padre, que es un modelo que difiere del modelo edípico que le sirvió a Freud para constituir las bases del psicoanálisis. Teniendo en cuenta esto, René Girard, en un libro que no es de los libros, digamos, fundamentales de René Girard tiene 2 o 3 libros, todos editados por Anagrama en español, así que son todos de fácil acceso en una buena librería. Los libros fundamentales de René Girard son, no sé, La violencia y lo sagrado, El chivo expiatorio, pero hay un libro editado por Anagrama que se llama, tiene un nombre muy particular, le decía a Jorge, Veo a Satán caer como el relámpago. Es un libro brillante, donde uno de los capítulos está dedicado a contrastar la figura de José y sus hermanos, José el hijo de Jacob, José que es vendido por sus hermanos, José el que interpreta los sueños del faraón, José donde viene la famosa frase 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas, la maravillosa historia de José y sus hermanos, compara la historia de José con la historia de Edipo. Pero no se trata de lo que uno está habituado, que no sería nada nuevo, la idea de las mitologías comparadas, ¿no? Esto se ha hecho hasta el cansancio en la historia del pensamiento, el tomar la figura, por ejemplo, de Orfeo y la de Jesús. Hay un pila de bibliografía, de elenco bibliográfico, de repertorio bibliográfico, comparando la figura de Jesús con la figura de Orfeo, por ejemplo.
o comparando la figura de Mitra y la de la Virgen, o sea, la idea de comparar figuras religiosas de la tradición judeocristiana, sean cual fuera esta, con otras, y cómo ha habido un sincretismo, cómo aunque pertenecen a diferentes épocas, han tenido rasgos en común, es algo que está visto, que se ha practicado en demasía. No, lo que hace René Girard es mostrar cómo, tú bien decías, la idea de víctima, lo que tienen en común Edipo, ¿no?, de Sófocles, y José, bíblico, es que son víctimas. En ambos casos hay una crisis, en un caso es una crisis familiar, la de Edipo, hay un oráculo, ¿no?, matarás a tu padre y que se acostará con su madre. En los dos casos hay una crisis familiar. En el caso de José está la envidia de los dos hermanos por José, por su hermano. Y en los dos casos la resolución de una crisis es la expulsión de un elemento que se considera, llamaríamos nosotros la manzana de la discordia, el problema. Es decir, la crisis se soluciona expulsando aquel elemento que se considera el disparador, el elemento nefasto. Entonces se arroja lo más lejos posible. A José se lo intenta matar primero los hermanos, Rubén lo salva, se lo arroja a un pozo, termina siendo vendido a mercaderes. Es decir, tienen en común esto. Hay un mecanismo respecto a la víctima que es común. Que esto funda, por supuesto, la idea del chivo expiatorio, ¿no? Hay una crisis, esto sucede hoy en todas nuestras sociedades, en las sociedades contemporáneas, hay una crisis, se elige, a veces arbitrariamente, a quien contagia, a quien es el elemento que disturban, pueden ser los negros, los homosexuales, los judíos, los árabes, no importa. Hay un elemento, es una manera de tramitar una crisis. Y lo que va a mostrar René Girard es que mientras el mito lo demuestra con muchos ejemplos, y en el caso de Edipo también, mientras Edipo es culpable, mientras la víctima es culpable en el mito griego, porque efectivamente, de alguna manera, Edipo se acuesta con su madre y mata a su padre, o sea, se cumple lo que dijo el oráculo. En el caso, y esto es clave, en el caso de José la víctima es inocente. Esto es fundamental. La víctima es inocente. Pero entonces, disculpa la pregunta, entonces, ¿en qué medida Edipo es víctima? ¿Víctima de qué? ¿Del destino? Brillante, claro. Bien hegeliano. Alguien es, en realidad, en la tragedia griega, dice Peterson, de un gran estudioso, a la sazón también judío, uno de los más grandes investigadores de la tragedia, él retoma también, explica esta idea hegeliana, que en la tragedia griega Edipo no es culpable en los términos en que nosotros diríamos que cometió algo malo. Es víctima, como diríamos hoy, de su situación, es víctima de un destino que estaba marcado, él va a realizar, pero no hay una culpa como la entendemos nosotros. Pero los dos son víctimas. Uno es víctima del destino, ¿no?, de un oráculo que le estaba prefijado, y José es acusado, y sobre José hay otra figura que se levanta falso testimonio. Una figura que sabemos que hasta la época de Jesús en la tradición bíblica es fundamental, como figura por supuesto negativa, ¿no? Pero acá lo fundamental es que son dos maneras de tramitar una crisis. Hay una crisis social, la República de Weimar, podemos pensar en innumerables situaciones históricas, y se elige a un grupo, a un colectivo, a una persona, y esa persona es señalada como culpable. Es más, el culpable, explica René Girard, en general, debía obligatoriamente ser inocente,
¿por qué? Hay una razón, digamos, desde una antropología funcionalista, porque nadie iba a reclamar por él. No, no debía nadie reclamar. La víctima propiciatoria que servía en un rito de tipo expurgatorio, ¿no? Debía exorcizar, cargar sobre sí, absorber como una esponja todos los pecados y luego ser arrojado, ¿no? Lo más lejos posible. En el Antiguo Testamento se hace con tórtolas, con palomas, ¿no? Y con gallinas. Pero ese rito exige que si es una persona, nadie reclame por esa persona. Fíjate, Jorge, las resonancias actuales que tiene esa. En realidad va a ser la persona más vulnerable, pero esta idea que nadie tiene que responder por él. Uh-huh. Por eso es tan importante la figura del habeas corpus, ¿no? Esa figura del derecho fundamental y que viene del derecho romano y que tiene tanta importancia para los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, sí, pero digo que de la misma manera el chivo o el cordero de que se sacrificaba era justamente el animal más manso, aquel que no tenía, no representaba ningún problema, ¿no? Siempre es el cordero. Claro. Sí, nunca es un toro, nunca es el tipo, digamos, para este tipo de sacrificios y en las personas, esto es muy interesante, nadie debía reclamar. O un extranjero o una persona sin familia, debía ser claramente un inocente, es la noche de los inocentes, la matanza de los inocentes, es un inocente, de ahí viene, que nadie reclame por él. Ahora, para avanzar un poquito más sobre esto, bueno, otra escena que aparece, ahora acabo de recordar, es la escena de Jonás en el barco, cuando el barco empieza a zozobrar, ¿recuerdas? Uh-huh. Los marineros dicen, bueno, ¿quién es el culpable de esto? También lo arrojan a Jonás, justamente porque están tratando de encontrar un culpable. Alguien tiene que ser el culpable y en ese momento Jonás se da cuenta que es él mismo porque no había ido a la misión que se le había encomendado. Pero para avanzar un poco sobre esto, es interesante que esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, los dos tienen otro rasgo común, Edipo y José, tienen muchos, que es, hay dos claves. Primero que practican la oniromancia, primero que José practica la oniromancia, ¿no? La interpretación de los sueños. Y en el caso de Edipo le va a servir a Freud precisamente para aplicar una técnica vinculada a la interpretación de los sueños, aunque Edipo no practicaba esta mancia, no tenía esta competencia. Pero hay otro rasgo que es fundamental, que ambos sí resuelven enigmas. El de la peste de Tebas es el que logra descifrar Edipo, cuando es el famoso cuál es el animal que primero anda en 4 patas, después en 2 y finalmente en 3. Bueno, el hombre, ¿no? Primero de niño, después de adulto y después de viejo con el bastón. Eso es Edipo, salva a Tebas, ¿no? Resolviendo el enigma, y José también resuelve todos los sueños y los enigmas de el panadero, el que tenía la viña, el catador del faraón. Y es interesante también, lo quiero decir, que en el caso de José es inocente de la acusación. Vuelvo a decir, Edipo es víctima y culpable al mismo tiempo, es diferente el estatuto, ¿no? Es otra figura. Por eso dice René Girard que el mito griego quiere reforzar la culpabilidad de la víctima. Ahora, en José, ¿recuerdas lo de la mujer de Putifar? Uh-huh. José encuentra alojamiento, bueno, le da alojamiento el mayordomo del faraón, que era una especie de primer ministro en realidad, y José es acosado por la mujer de este señor. José era una especie de, como el profesor de tenis en el country.
Entonces se queda en la casa, la mujer está aburrida y lo acosa sexualmente. Es una escena muy fuerte. Hay un cuadro en el Prado que los conmino a que lo vean, de este pintor de apellido Saavedra, creo que se llama Antonio del Castillo Saavedra, que es un cuadro que se llama La castidad de José, y que es la huida de José de esta mujer, de la mujer de Putifar, que es fantástica. Después en el Prado, este mismo pintor, Antonio del Castillo Saavedra, un pintor cordobés del 1600, tiene otro cuadro que es La conspiración de los hermanos para para matar a José. José en ese cuadro aparece sobre un caballo. Pero, como decía antes, aquí José también es inocente y es acusado falsamente. Quiere decir que son dos figuras diferentes de la tragedia y de la víctima. El mito refuerza la idea del sino, la idea del destino, la idea de una culpabilidad que habita en el corazón del sujeto. Uno ya es culpable. Y hay una idea de víctima, por eso te sorprendí a ti, ¿no? Hay una idea extraña de víctima, pero es una idea que nosotros también la tenemos incorporada. Y también está esta idea bíblica en José, de una víctima, pero que logra remontar su estado de víctima, que logra redimir su condición y que no termina, la historia no se clausura trágicamente cumpliéndose todo su destino de víctima, sino que de alguna manera puede remontar esta condición. Es muy interesante para la condición subjetiva también. Digo una última cuestión. Una idea similar, no exactamente, pero que sería muy interesante compararla, es la idea de Walter Benjamin, cuando Walter Benjamin, en un librito que se llama Fuerza de Ley, Derrida compara la idea de Benjamin de una violencia mítica y una violencia revolucionaria. Es decir, para Derrida, leyendo a Benjamin, en la Biblia en general hay dos tipos de violencia. La violencia mítica, que sería como la culpabilidad mítica también, que refuerza el status quo. Es una violencia que está destinada a reforzar el destino, lo dado, lo consagrado, lo estipulado. Y una violencia bíblica, que es la violencia divina, la llama Benjamin y Derrida, que es una violencia destinada a modificar un orden de cosas. De ahí que todo el pensamiento judío secularizado va a estar tan comprometido con las luchas emancipatorias durante el siglo XX. Así que bueno, es para pensar todo esto, ¿no? Tiro todas estas líneas. Pues realmente son líneas muy interesantes y desde aquí invitamos a los oyentes a visitar los libros de los que nos has hablado y seguir visitando también los programas que nos regalas cada semana, como en este caso en la sección Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas. Te agradecemos, Pablo. No sé si quieres agregar alguna cosa más. No, y también visitar el Museo del Prado. Eso. Para completar, para hacerlo súper completo. Y no solamente a Velázquez, Goya y el Greco. También hay otros pintores muy interesantes. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, y hasta la próxima. Gracias a ti, querido Jorge.